Shalom amigos, siempre es un gusto saludarles y estar con ustedes para seguir aprendiendo de las enseñanzas de la Kabbalah. Y no nos cansamos de darle las gracias al Boreolán porque sin él no podemos seguir adelante con esta maravillosa obra. Recuerda, cada día ha sido hecho especialmente para ti. Aprovéchalo. Comenzamos. El desarrollo histórico de la Kabbalah, parte 2. El Sefer Yetzirah, el libro de la creación. La gran mayoría de los autores considera que esta es la más antigua obra sobre el misticismo judío que se ha escrito. Lazarus Goldsmith dice que, según sus estudios, fuera escrita antes del -100. Goldsmith escribió sobre este asunto en su obra titulada Das Buch der Schöpfung, 1894. Otro estudioso, Israel Weinstock, coincide con Goldsmith. El escritor Adolf Frank, en su obra Die Kabbalah, 1844, dice que la obra fue escrita entre el -100 y el 100. Otros autores como Adolf Jelinek, von Meyer y Heinrich Graetz, en su obra Gnosticismus, 1846, llegan a la conclusión de que esta obra fue escrita entre el 1 y el 100 de nuestra era. Los investigadores Isador Kalish, 1877, David Castelli, 1880, Abraham Epstein, 1887, Gershom Scholem, 1962, y Abraham Meir Haberman, 1947, están de acuerdo en que esta obra fue escrita entre los años 100 y 200 de nuestra era, antes de que la Mishnah fuera publicada. El estudioso Louis Ginsberg, 1904, cree que la obra fue escrita entre los años 200 y 400. Para Leo Baeck, fue escrita entre los años 400 y 600. Hermann Strack y Moore piensan que el libro fue publicado entre los años 600 y 800. La importancia de esta obra radica en que por primera vez se fijan las 10 dimensiones del árbol de la vida, o sefirot, como se denominan en hebreo. Dice el Sefer Yetzirah, con 32 senderos místicos de sabiduría. Esta es la primera obra de la mística del judaísmo que hace referencia a las 10 dimensiones o sefirot y a los 22 canales de interconexión representados por las 22 letras del alfabeto hebreo. Sobre la época en que fue escrita esta obra, es interesante citar las palabras del rabino Aryeh Kaplan, 1938-1983. No es hasta la época postalmúdica que encontramos citas concretas del Sefer Yetzirah. Una de las primeras de tales referencias se encuentra en un poema escrito por Rabbi Elazar Kalir, que vivió en los siglos V y VI, y quizá incluso antes. Escribe entonces desde la eternidad con 10 dichos cincelaste con escriba, escritura, escrito, los 10. Los acabaste en 6 direcciones, 10 palabras. Hay también alusiones a las enseñanzas del Sefer Yetzirah en la Baraita de Shmuel Hakatán, el cual, según evidencia interna, fue escrito o en alrededor de 776 de nuestra era. Hay también una mención de los 10 sefirot de la nada en un midrash tardío que podría haber sido redactado alrededor de esa época. La ausencia de referencias
inambiguas al Sefer Yetzirah en la literatura anterior ha llevado a algunos historiadores a especular sobre si las citas talmúdicas se refieren a nuestro texto o no. Algunos mantienen que nuestra versión se escribió mucho después del Talmud. Un análisis muy cuidadoso revela, sin embargo, varios estratos en el texto. Las partes más primitivas del libro parecen muy antiguas, posiblemente anteriores a la era talmúdica. Posteriormente parece que se añadió una cantidad considerable del texto, posiblemente como glosario o comentario, como hacen notar algunos de los primeros comentaristas del Sefer Yetzirah. A veces los comentarios y notas marginales fueron incorporados al texto. Rabbi Yaakov ben Nissim escribe en el siglo X. Hay quien escribe comentarios en hebreo en el texto y otros tontos vienen después y comentan sobre el comentario. Entre todos ellos se pierde la verdad, lo cual no es sorprendente, ya que en tiempos talmúdicos las notas marginales eran corrientes incluso en los rollos bíblicos, aunque se sabía lo suficiente del texto como para no incorporarle los comentarios. Varios estratos resultan evidentes en el Sefer Yetzirah. Algunos parece que añadidos al final del período talmúdico y otros en la era gaónica. De ese modo, las estimaciones críticas respecto a su edad dependen de qué partes se estudien. Los primeros comentarios al Sefer Yetzirah se escribieron en el siglo X. El primero lo fue en el año 931 por Saadia Gaón, uno de los más importantes líderes religiosos y filósofos de su tiempo. El segundo, Shakyamuni, fue escrito por Rabbi Shabbatai Donelo en el año 946, mientras que el tercero lo fue por Donash ibn Tamim, una década después. Todos ellos son más filosóficos que místicos en su contenido. De la máxima importancia es el hecho de que esos comentarios se escribieran sobre diferentes versiones del Sefer Yetzirah. El de Donash se basó en lo que ahora se conoce generalmente como versión corta, con pequeñas variaciones. Es esta la versión impresa de 1562 en la edición de Mantua y resulta dominante en todas las subsiguientes versiones impresas. El comentario de Shabbatai Donelo se escribió sobre lo que ahora se conoce como versión larga. Muchas impresiones incluyen esta versión larga como apéndice. También existe de esta versión un manuscrito que data del siglo X, aunque hay diferencias importantes en la asignación de valores a las letras y a los planetas. La versión larga es más parecida a la corta, con un comentario adicional. Aryeh Kaplan, Sefer Yetzirah, El libro de la creación, Madrid, 1994, página 31. Ahora veremos el Sefer Habair. Esta obra puede ser considerada como el segundo texto místico judío después del Yetzirah. Para Aryeh Kaplan fue escrita en el siglo I por el rabí de Junia ben Hacaná. Según Kaplan, el rabí Hacaná fue discípulo de rabí Yohanan ben Zakkai. Si esto es así, entonces este texto proviene de la generación farisea posterior a la destrucción del segundo templo de Jerusalén. Dice Kaplan, aunque a Rabí Nehunia ben Hacaná se le menciona pocas veces en el Talmud, esas citas no dejan ninguna duda de la importante posición que ocupa. De joven estudió en la escuela del rabí Yohanan ben Zakkai.
incluso a pesar de que ya había sido ordenado rabino. En una ocasión, Rabí Yohanan pidió a sus discípulos que interpretaran un versículo bíblico, y cuando Rabí Nehunia contestó, el primero dijo que la explicación de Rabí Nehunia había sido mejor incluso que la suya propia. Aryeh Kaplan, El Bahir, Madrid, 2005. Kaplan asegura que el texto era propiedad de una sociedad secreta judía, y aquellos que no se encontraban dentro de dicho círculo no la conocían. Dice la tradición que el texto fue guardado por una pequeña escuela secreta en Tierra Santa, y durante ese tiempo algunas partes de la obra fueron publicadas dentro de otro texto conocido como Raza Sabá, el Gran Misterio. Sobre el origen histórico de la obra y su publicación, el rabí Aryeh Kaplan escribió: hacia el año 1100, un pequeño grupo en España tenía conocimiento de ciertas enseñanzas del Bahir, y podemos ver su influencia en los escritos de Rabí Abraham Bar Hillá. Abraham Bar Hillá, 1065-1136, nació en Barcelona y fue uno de los más importantes matemáticos de la Edad Media. Era judío y fue un importante astrónomo. Escribió la primera enciclopedia en hebreo titulada Fundamentos de la Inteligencia y la Torre de la Fe. Especialmente en su Megilat HaMegilá, Rollo de los Rollos, poco después la principal escuela cabalística se trasladó a Francia, fundamentalmente a Provenza. Esta zona se convirtió en un importante centro de cábala, y allí se tomó la decisión de publicar el Bahir. Hasta la publicación del Zohar alrededor del 1295, el Bahir se mantuvo como el texto más importante de la Kabbalah clásica. En muchos pasajes el Zohar amplía conceptos que encontramos en el Bahir, y el estudio cuidadoso revela una importante similitud de contenido entre ambos libros. No es nada sorprendente, ya que el autor del Zohar, Rabbi Shimon Bar Yochai, las enseñanzas de Rabbi Nehunia le resultaban sin duda algunas familiares. Incluso antes de su especial revelación en la cueva, Rabbi Shimon debió haber sido iniciado en la tradición mística. Un posible vínculo podría haber sido su suegro Rabbi Pinjas Ben Yair, quien, como se ha mencionado más arriba, era íntimo de Rabbi Nehunia. Aryeh Kaplan, El Bahir, 2005, página 16 y 17. El Bahir hace referencia a importantes temas de la Kabbalah. En él se tratan los siguientes asuntos. En primer lugar, las 10 dimensiones o sefirot, el secreto de los trabajos de la Merkabá, la reencarnación o Gilgul, la interpretación de las letras del alefato hebreo. Se discuten muchas ideas del Sefer Yetzirah, como los 32 senderos de sabiduría y los 12 límites diagonales. Otra revelación fundamental del Bahir son los diversos nombres de Dios. Se estudia el nombre de Dios de 12 letras y se estudia el nombre de las 72 combinaciones. Uno de los temas más importantes que estudia nuestro libro es el concepto del Tzimtzum, la autocontracción de Dios, que estudiaremos en los próximos capítulos. Y aunque este concepto fue definido por Rabbi Yitzhak Luria, 1534-1572, en realidad el primer libro que lo trae es el Bahir. Dice Aryeh Kaplan que muchos historiadores sacan erróneamente la conclusión de que el Tzimtzum se originó en las enseñanzas del Ari
Rabí Yitzhak Luria, pero en realidad es una enseñanza mucho más antigua, y en el Zohar encontramos una referencia clara. Considérese el siguiente pasaje. A la cabeza de la autoridad del rey talló una lámpara de oscuridad salida de la luminiscencia suprema, y surgió del oculto de los ocultos el misterio de lo infinito, una línea informe encajada en un anillo, medida con un hilo. Aryeh Kaplan, El Bahir, 2005, página 23. Amigos, hasta aquí la lectura de este día. Hashem bendiga la obra de sus manos, el Boreolán mande Parnasá Tová a sus mesas, tanto espiritual como materialmente, y que la luz de la Torá ilumine sus rostros. Hasta la próxima con la ayuda del Boré Olam.